Bueno, ya estamos de regreso aquí en línea con el doctor, como siempre, nuestro ya panelista de todo lo que tenga que ver con formación académica en la medicina y en todos los aspectos y de servicios médicos del señor, el presidente del Círculo de Médicos del Paraguay, el Círculo Paraguayo, justamente, Jorge Rodas. Bienvenido de vuelta, doctor. Buen día, Silvia. Parece muy largo esta vez porque habremos estado el jueves pasado y de tanto tiempo que casi encuentro todo nuevo acá en el ambiente. Sí, porque esta semana no pudimos tanto hablar, ambos estuvimos ocupados, usted también estaba un poco enfermito, yo también estuve muy ocupada. Por ahí parece que parecía largo, ¿verdad? Sí, parece largo. Sí, estuve muy ocupado, estoy trabajando muchísimo, tratando de contribuir en el área de salud mental y toda esta semana estuvimos trabajando en ese sentido. Y hoy creo que tocamos un tema siempre dinámico, el tema del servicio de salud en el Seguro Social. ¿Es así, Silvia? Sí, así mismo, servicios médicos en el Seguro Social. Para eso vamos a conectarnos en breve con el ya conocido Pedro Haley Merlo, justamente para que nos hable un poco más de eso. Esta semana, también para contarle un poco a la gente, se presentaron dos denuncias. Usted ya lo conoce, nos los trajo al economista Sergio Lovera. Presentaron ante la Fiscalía del Ministerio Público contra Vicente Battaglia. Más precisamente el dato les voy a dar. Se volvió a presentar, así que ellos están esperando la imputación a Battaglia y a dos consejeros por desacato. Esperan que esto suceda entre el viernes o el lunes. Ya los documentos se presentaron todos en la Fiscalía. Voy a pasar un poco estas fotos también a la directora para que tenga la denuncia que ya se había presentado. Él ya es conocido. Justamente aquí lo tuvimos por todas las denuncias que haya hecho a lo que tiene que ver IPS más particularmente. Y se siguen sumando las denuncias. ¿Usted cree que con estas denuncias puede, mientras que esperamos la conexión de Pedro Haley, cree que... ya llegó. El invitado ya llegó a través de internet. Nuestro internet sí funciona. Bienvenido en línea. Mucho gusto. Silvia Viera le saluda en compañía del querido doctor Jorge Rodas, al señor Pedro Haley, exgerente de prestaciones de IPS. ¿Cómo está, don Pedro? Buen día, señora Silvia. No sé cómo estoy de sonido. Bien, muy bien muchas está. Gracias. Muy bien está. Está el doctor aquí con nosotros también, que ya es parte obviamente del programa. Doctor Pedro, muy buenos días. Un gusto compartir ¿Qué contigo. tal, doctor Roda? Un gusto. Tenemos varias preguntas Sí, señor, que un gusto volver a verme. Gracias. Tenemos varias preguntas porque, y empiezo yo, me permití, Silvia. Sí. ¿Cómo se explica, usted que es un técnico conocido, doctor Pedro Haley, y conocedor del Seguro Social, cómo se explica todas estas quejas del servicio médico que presta el Seguro Social a sus asegurados, siendo que el problema principal para la calidad de los servicios suele ser el aspecto de recursos? No se tiene la plata, no se tiene la cantidad de médicos suficiente, siendo que este Seguro Social mensualmente recibe un aporte de los asegurados compulsivamente, yo diría, porque el Seguro Social, uno quiera o no quiera, debe pagar puntualmente todos los meses los aportantes. ¿Usted nos puede dar una explicación? Le hicimos esa misma consulta a colegas médicos, pero usted como experto, doctor Pedro Haley, ¿cómo nos explica esta situación, esta queja eterna de los asegurados por el servicio precario que ofrece el Seguro Social? Bueno, mira, la causa fundamental está en que el Seguro Social del IPS es un diseño 1950 que se pensó sobre parámetros de aquella década y de aquel siglo, ¿verdad? Para una población cotizante que muy inferior a la actual, 1,5 millones asegurados, para una tecnología médica muy inferior a la actual, donde lo más sofisticado era un rayo X seguramente, y para una época en que el vademecum de medicamentos y de insumos era a lo mejor el 10% de lo que hay hoy. Hoy se tiene desde la curita hasta los oncológicos en el vademecum institucional. Entonces, ¿a qué me refiero? El diseño financiero
el Seguro Social del IPS está anclado en el siglo pasado, pero la demanda y la calidad de la demanda se encareció de una forma exponencial en los últimos 10, 15 años, en los últimos 20 años. Entonces ese desfasaje se traduce en una ausencia o insuficiencia de recursos. Pero más, esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es el manejo un poco arbitrario, llamémoslo así, oscuro, de la gestión del seguro de salud. No hay pautas, no hay una política institucional que trascienda las respectivas autoridades. Viene una autoridad, cambia toda la estrategia, viene el siguiente, cambia la estrategia, entonces el asegurado se halla permanentemente sometido a los caprichos de una u otra administración. Hay que trabajar en una política institucional del seguro de salud que nadie toque y que nos permita realmente mejorar la gestión. Y por sobre todo, eliminar la corrupción. Ya no más corrupción, ya no hay lugar para ninguna licitación amañada ni ese tipo de cosas. En pantalla compartida estamos mostrando las imágenes, don Pedro. Se presentó el día lunes más precisamente 2 denuncias, una por desacato y otra por pago indebido a la empresa Potud. Esto tiene que ver con, por el gasto en lo que es IPS y fue a través de algún grupo, un sector representado más precisamente, la cabeza, el economista Sergio Lovera. Ellos están aguardando, fueron al Ministerio Público a presentar estas 2 denuncias que están viendo la gente en pantalla contra el actual presidente Vicente Battaglia. ¿Ustedes están en conocimiento de esto? ¿Sabe de estas 2 denuncias que ya fueron presentadas esta semana al Ministerio Público? Sí, por los medios, me enteré por los medios, pues yo no trabajo con Sergio Lovera, tenemos muchas discrepancias también, pero estoy de acuerdo con su denuncia. Creo que Battaglia y el Consejo incurrió en desacato cuando el juez les dispuso la suspensión de ese procedimiento y sin embargo en desatención de esa instrucción judicial, al día siguiente aprobaron el pliego de base y condiciones de esa licitación de lavandería, tengo entendido. Sí. Eso Sí, es desacato, para no hay ponerlo, nada que hacer. claro, para ponerlo otra vez en contexto a la gente, o sea, un juez había dictaminado que no se realice o no se haga el desembolso de esa licitación porque no estaba totalmente, fehacientemente, no cumplía las bases y condiciones que usted dice, y sin embargo, posterior a esto, igual se desembolsó e igual se aprobó la licitación a nombre de esta empresa. Bueno, gracias a Dios todavía no hay desembolso. Okay. Sencillamente se aprobó el pliego de bases y condiciones para llevar adelante la licitación. Aún no hay daño patrimonial, por decirlo así. Hay una intención de daño patrimonial. Si esto no se llevaba a cabo, si estas denuncias no se presentaban esta semana, ¿cuándo entonces tendrían que haber llegado esos desembolsos que, por suerte, usted está contándonos que aún no se dieron? Y mira, yo entiendo que de acuerdo al pliego de bases y condiciones, eso iba a seguir su curso, se iba a adjudicar, se iba a contratar a una empresa que por 10 años, tengo entendido, iba a hacer el servicio de lavandería con sus propios equipos. Por ahí ya nos enteramos nosotros los jubilados, pues sabemos todo de todos lados. Ya nos enteramos que la empresa que iban a ser adjudicadas ya compraron todos los equipos también, ya tienen todo instalado. Ahora no sé qué va a ocurrir, van a volver atrás rápidamente. Pero a todas luces es un servicio innecesario. Lo que quería decirte nomás es que el Consejo de Administración del IPS pues son 6 personas. La aprobación de ese pliego de base se dio por parte de los denunciados, Battaglia, Brites y creo que fue el representante del Ministerio de Salud, el doctor Oviedo. Hubieron 3 consejeros que se opusieron, que fueron Ludia Silvera, el representante de trabajadores y el representante de empleadores. Y como fue 3-3 ahí, la ley de IPS le permite al presidente desempatar. Battaglia, que votó a favor, volvió a votar para desempatar y ahí se aprobó el pliego. O sea que si hay alguien acá responsable realmente, doblemente responsable, es el presidente del Consejo. Ojalá la Dirección General de Contrataciones Públicas, más allá de esta acción judicial, también cancele ese llamado y replantee la cuestión. Doctor Halley, ¿a qué se atribuye esta, yo diría, insistencia o casi obsesión
de parte del presidente y de los miembros que aprobaron, porque fehacientemente se demostró de que tenía muchas irregularidades el proceso mismo. Eso es lo que, por lo menos por los medios, nosotros nos enteramos. ¿A qué se atribuiría esta, vamos a decir, obsesión por aprobar, en este caso, esta licitación? Y mira, la respuesta es tan simple que hasta parece increíble. Yo le atribuyo sencillamente a una premura y a una urgencia en comprometer el presupuesto, gastar lo antes posible, antes del 15 de agosto, porque después ya no se va a poder gastar a lo loco. Entonces, es así de simple la cuestión: adjudicar todo a tambor batiente, usar todo el presupuesto del 2023 de IPS. Y bueno, en proyectos como este de lavandería, de sábanas, de paneles solares, etcétera, que parecen ser todos muy superfluos, ¿verdad? Y realmente son superfluos y necesarios en muchos casos. Y gastar cuanto antes, sencillamente a eso. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Hay premios para alguien? No sé, habría que investigar eso desde el punto de vista de la Fiscalía. Yo estuve hablando con el Contralor General del Estado y me dijo que están en un proceso justamente de investigación de todo lo que tiene que ver el Instituto de Previsión Social. Es más, el doctor aquí Rodas me había pedido que lo invite a un coloquio que ellos querían realizar para hablar de IPS y me dijo, en este momento, me dijo el Contralor Camilo Benítez, no vamos a poder hacer porque preferiría que termine el proceso porque hay muchas denuncias de por medio. Entonces es momento que la Contraloría entre. Todavía el proceso, creo, tengo entendido, hasta la fecha continúa. O sea, la Contraloría sigue investigando y analizando distintas licitaciones que ya hubieron en el pasado y las que, por ejemplo, esta que citamos. Usted también está en conocimiento, sabía de esto, que la Contraloría está muy de cerca en su puesto, es lo que me dijo el Contralor a mí en primera persona, revisando todo lo que tenían que ver con las adjudicaciones de todo el periodo, sobre todo de Vicente Bataglia. Sí, estamos al tanto de eso. De hecho, nosotros los jubilados, a través de una organización que yo presido, que es la Unión Nacional de Jubilados, nos fuimos a la Contraloría hace ya 3 meses, cuando estalló aquel tema del endeudamiento del seguro de salud para pagar la deuda a los proveedores. Nos fuimos a la Contraloría, le pedimos que se haga una revisión completa de esa documentación, la que respalda esa deuda, si existe, debe existir. Bueno, ¿a quién se le debe y cuánto? Porque esa deuda es del Ministerio de Salud en un alto porcentaje, no del IPS. El IPS va a pagar. Y recibimos la respuesta del señor Contralor, de que sí se iba a investigar y que se iba a llegar a conclusiones ya el 30 de abril, nos prometió. Luego no pasó nada y nos extendimos hasta hoy, no pasa nada. Y yo le tengo miedo al no pasa nada, porque necesitamos que los órganos de control del Estado... Sí, tiene razón. Yo la última vez que hablé con él al respecto, le interrumpo, perdón, don Pedro, es justamente el 11 de abril del 2023. Así mismo, y desde entonces nosotros estamos esperando ese pronunciamiento técnico de la Contraloría en relación a aquel tema del endeudamiento del seguro de salud. Respecto a eso fuimos a hablar y estamos esperando el informe. Ya vamos a llegar al cambio de mando presidencial y todavía no vamos a tener el informe. Y eso es 10 veces más grave que el tema de lavandería. O sea, usted siente que de parte de la Contraloría no hay respuesta, que están tratando de dilatar el proceso esperando el cambio de gobierno. Y no quiero ser tan atrevido para opinar así, pero por los frutos lo conoceréis. No tenemos la información, no tenemos las conclusiones. Nosotros necesitamos que las instituciones del Estado que hacen Contralor se pronuncien de inmediato y no dilaciones y dilaciones, porque eso es lo que conocemos como el lopareísmo. Necesitamos pronunciamientos técnicos de los órganos de control del Estado cuanto antes. Le pregunto, en su carácter de gerente de prestaciones, ¿fue difícil el periodo que usted estuvo al frente de la gerencia de prestaciones del Instituto de Previsión Social? ¿Sintió presión sobre todo, algo que no debería hacer,
política, por ejemplo? No, en mi caso nunca realmente hubo presión política para un nombramiento, para ponerle a una persona a otra persona, pero no permití. De repente me metieron algún que otro gol porque no me consultaron ni me nombraron nomás un director o un jefe. Pero en mi caso yo no permitía injerencia política en un área tan técnica como el área de pensiones, y esa posiblemente fue una de las causas de mi destitución. No me doblegué ante eso y bueno, este tipo no sirve para trabajar con nosotros y fui destituido. Doctor Pedro, usted es un experto, un técnico reconocido, y si el presidente electo y proclamado en este momento le pidiera su sugerencia, ¿quién debe ir, qué perfil debe tener el próximo presidente que debe estar a punto de nombrarse, a punto de nominarse en este momento? Porque ya probamos con economistas. También entraron en el mismo tema. Probamos a colegas, porque nosotros siempre los médicos decimos de que deben responsabilizarse de los establecimientos de salud los colegas. Este tiene un poco dos partes, como salud, y tiene su otra dimensión, ¿verdad? ¿Qué recomendaría y con qué argumento le sugeriría un perfil? ¿Quién debe ser el presidente ideal para el Seguro Social? Y le digo como aportante de IPS, porque yo soy un jubilado que sigo aportando en el área de salud que nunca utilicé. Me interesa de sobremanera que viva el Seguro Social en nuestro país, porque así como están las cosas, hay mucha gente que ya le dan un plazo y todo. ¿Qué opina, doctor Halley, al respecto? Mira, yo te diría que hasta es prematuro o impertinente, sería la palabra, dar nombres respecto a quién debe asumir en la dirección del IPS. ¿Por qué? Porque hay mucha gente calificada dentro del propio IPS, formada en seguridad social. La ley de IPS exige que el presidente sea una persona con alta formación en seguridad social. No dice que sea médico, que sea abogado, que sea economista, que sea ingeniero, dice en seguridad social. Ahora bien, dejando más allá de ese comentario, lo que yo te puedo contestar, doctor, es que yo conozco el perfil del que no debe ser presidente de IPS, del que no debe ser. Y ese no debe ser es un político, operador político de un gobierno de turno. No, IPS no debe ser más administrado por políticos funcionales a cada gobierno, debe ser administrado por técnicos de primer nivel, y los hay, muy capacitados, mucho más que yo, o sea, personas de mucha capacidad. Y por sobre todo, la otra característica que debe tener ese presidente, que no debe ser un político operador o un operador político, es coraje. Las decisiones que deben tomarse en el IPS a partir de ahora exigen valentía cívica, exigen coraje, exigen inteligencia y por sobre todo capacidad de renunciamiento. Siempre valoro la actitud del doctor Filártiga, que tuvo 10 o 15 días. Cuando le quisieron meter en el tema, renunció. Yo valoro esa actitud, pero creo que uno, si entra, tiene que quedarse y desde adentro cambiar las cosas. Desde afuera no puede hacer nada. Desde adentro tratar de enderezar ese barco, y eso exige mucho coraje cívico. Yo tengo entendido, don Pedro, de que a él lo estuvieron sondeando, al doctor Aníbal Filártiga lo estuvieron sondeando, pero una de las condiciones que él pone es justamente hay que desmembrar el consejo y volver a armarlo, porque si no, la presidencia sería obsoleta casi si es que él no está acompañado de un consejo que también milite de la forma que él, con expertos, haciendo partícipe a todos, a los que representen a los jubilados, a los que representen a la patronal, a los empleados, a los doctores mismos. O sea, tengo entendido que a él se le estuvo sondeando, pero estos son uno de los requisitos que claramente él pidió. Usted estaría, si fuese así, ¿a usted le parecería correcto que él diga, bueno, yo quiero, puedo, pero esto tendría que tener, tendríamos que disolver el consejo, que es la parte, el centro, el corazón de la corrupción, por así decir, o del quiebre o de lo mal que está el sistema de IPS,
y ahí volver a armar uno nuevo con gente que tenga que verse involucrada realmente. Eso es lo que tengo entendido que él pidió. Y mira, me anticipo en señalar que allá en junio del 2021 yo pedí al Poder Legislativo la intervención del IPS, justamente por las mismas razones. Hay que desarmar ese esquema político, clasista, empresarial, no sé cómo llamarle ese engendro. Hay que desarticular eso. Y eso hay que hacerlo de dos formas. Uno, trabajando en un proyecto de ley de nueva gobernanza del IPS. ¿Quién llega a ser presidente y consejeros y cómo llegan? Hoy es a dedo. Eso tenemos que eliminar. Tenemos que ir a concursos de mérito o a procesos eleccionarios internos dentro de cada gremio, de manera que lleguen los más capaces y los más idóneos, no el más conveniente al gobierno de turno. Uno. Y lo otro que hay que hacer es que hay que analizar rápidamente la estructura organizacional interna del IPS. Es esa estructura organizacional constituida por presidente, gerentes, directores, jefe de servicio, jefe de sección y una pirámide extraordinaria ahí de cargo, tiene que analizarse porque ya no es racional, está sobredimensionada en atención a la calidad de la gestión, de la atención que provee el IPS, tanto en salud como en el área administrativa. Yo creo que hay que hablar nada más que de dos gerencias macro y punto, el área de salud y el área financiera, y se acabó el tema. Y después reorganizar toda la estructura interna. Son las dos grandes tareas para descontaminar el IPS de esa injerencia política perversa. Y no hablo de la política de alto nivel, la política de la que todos participamos, del bien común. Hablo de esa política mezquina que usa el IPS para intereses propios. Bueno, don Pedro, le agradezco mucho la conexión. Antes de pedirle, ¿usted estaría de acuerdo? Nosotros habíamos hablado la semana pasada con el doctor Jorge Rodas, a ver si usted opina lo mismo. ¿No cree también que, por ejemplo, uno de los cambios que podría hacerse, lo que habíamos hablado era que el círculo lo iba a presentar, es que se impulse de que también lo que tenga que ver con el Departamento de Recursos Humanos se tercerice a una empresa privada para que evitar que a dedo o justamente a presión política quieran poner personas en cargos por justamente cumplir con estas devoluciones a veces de favores que se hacen en el sector político y después terminan influyendo en lugares como el Instituto de Previsión Social. Eso es algo que el Círculo quería presentar. ¿Usted le parece también que sería una medida ideal que el IPS haga, que tercerice a un sector privado, como hay muchos, como hay empresas privadas que toman los servicios de empresas que se dedican a buscar perfiles que la empresa quiere, en este caso sería el IPS, adecuados? ¿Usted estaría de acuerdo? Mira, yo creo que tercerizar es una medida demasiado extrema. Tercerizar esa área es demasiado extrema y tendría que guardarse como un plan B. Yo creo en un plan A que va a venir a solucionar gran parte o todos los problemas del IPS, especialmente el área de salud. Y ese plan A que yo propondría o que ojalá se proponga es la carrera administrativa del personal de blanco. Si hoy vos mirás la carrera administrativa del personal de blanco, no se basa en la meritocracia, en la capacidad y en la calidad del servicio, se basa en el prebendarismo, en el amiguismo. Todos los jefes de servicio, salvo algunas excepciones, por supuesto, están puestos allí por alguna cuestión de devolución de favores. Entonces, hacer la carrera administrativa, armar la carrera administrativa del personal de blanco de manera que quien entre como residente, por decir en el nivel más bajo, ascienda por mérito, por capacidad, por dedicación, por calidad de servicio a la gente. Esos son los méritos que hay que ponderar para permitir que una persona llegue a ser gerente, a ser presidente también. Pero no el sistema que hay ahora, donde en ausencia de un escalafón basado en meritocracia, ese escalafón está basado en el prebendarismo. Eso es lo que hay que suprimir. Le agradezco mucho, don Pedro. Estaremos atentos a todas estas novedades y a estas dos denuncias presentadas esta semana para estar un poco de cerca. Seamos o no asegurados, terminamos todos siendo paraguayos y queremos lo mejor, que es el Instituto de Previsión Social, que dé lo que promete, que es un mejor sistema de salud para los trabajadores que al fin y al cabo son los dueños. Le agradezco mucho, don Pedro, su conexión. Gracias, doctor. Gracias.
Gracias, doctor. Nos vemos. Bueno, ahí lo teníamos al doctor don Pedro Halley. Estas dos denuncias presentadas esta semana, este lunes, y que están esperando justamente muchos de los empleados, también el sindicato de trabajadores ahí, están esperando la imputación ya directamente a Battaglia. Yo también tendría que significar, ¿no usted cree, doctor Rodas, de que Battaglia debe ser claramente investigado? Si él fue... yo me sumo a la frase de don Pedro Halley, o sea, tiene doble culpa. No puede hacer, después de que usted me dijo a mí, Silvia, no vaya y toque eso, no podés regalar eso porque es parte del mobiliario de esta empresa. Yo me voy y lo regalo. Yo estoy en desacato total a la orden superior que se me dio. Para ponerlo en contexto coloquial a la gente. Es una pena que pase esto, particularmente con un colega que muy buen profesional, pero a razones sabrá él solamente del por qué se presta para este tipo de situaciones que en este momento lo pone en riesgo a él y a todo lo que le rodea, ¿verdad? Porque él está como uno más de los pillos de esta camada del IPS, ¿verdad? Ahora te quiero decir yo lo siguiente, Silvia, para ir terminando el programa. Yo no sé qué dirá el presidente electo y proclamado, pero este Pedro Halley, yo lo vi siempre como una persona conocedor, técnico, tan claro es cuando explican las cosas. Sí. Y se le echó de IPS, tengo entendido, porque sí, por una cuestión de que denunció algún fatito. Es casi lo mismo que le pasó a usted en la superintendencia. Sí. Por una presión de que usted hizo su trabajo, él también hizo denuncia y él lo invitaron a renunciar y lo echaron directamente por hacer el trabajo que le llamaron a hacer. El trabajo que le llamaron a hacer, efectivamente. Ojalá que el nuevo presidente tome en cuenta gente de su característica, porque él lo dejó muy claro. Sí, lo que no debe ser. Me gustó muchísimo. Mejor que no pensar qué debe ser, sino lo que no debe ser. En lo que no debe ser. Así mismo. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo jueves, ya esperemos que sí. El próximo jueves, pero por ahí los chimosos me dijeron de que estaría... Estamos viendo si nos vamos o no nos vamos. Un ratito, una vuelta rápida a Buenos Aires y volvemos. Bien, pero, Silvia, nos vemos entonces el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, espero que se mejore. ¿Qué tomo para la garganta para apurar, doctor? ¿Té caliente nada más? Y lo que encontré entre las muestras médicas que tengo en casa, porque no tengo tiempo ni para ir a comprar, entonces a atender lo que te cuento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con mucho más en línea por América, siempre con vos.